si me oyen atrás, ahí sí. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Ya. Bien. Es importante que una vez más estemos recordando lo que vamos aprendiendo. No se olviden, cada día, yo no sé la verdad, los que de pronto entramos un poco a ver las redes sociales diariamente. Yo no sé si a ustedes les llega, pero a mí sí, ¿no? Y estamos compartiendo en la casa todos los desastres que están pasando a nivel mundial. Hay un montón de desastres que están pasando a nivel mundial, ¿sí? No sé ustedes si ven. Yo sí les pido por favor que igual creo que todos debemos aprender a revisar redes sociales, pero de forma adecuada, que nos edifiquen, no porque publican tonterías, ¿sí? Pero qué importante es que nosotros estemos revisando todas esas cosas que están aconteciendo. Ya digo, desastres por todo lado. No sé si vieron ahora que ya se fue, creo, en Anausí, hasta personas se fueron en el río. Es increíble una vez más todo lo que está pasando. Hermanos, ya todo esto nos debe llevar a que estemos atentos, a que estemos despiertos. Recuerde que la palabra del Señor dijo que cuando veamos estas cosas, levantemos nuestra cabeza, nos pongamos de pie, porque la redención está cerca. Entonces, bien, habíamos visto la semana anterior, recién estamos, qué sé yo, no sé cuánto tiempo nos llevaría a hacer una buena introducción del libro de Apocalipsis. No sé, la verdad, no hemos considerado extender mucho tiempo en los temas, porque es muy profundo, o sea, es muy grande, mucho más si quisiéramos nosotros profundizar lo suficiente como para que quede mucho mejor entendido. Algún momentito vamos a tocar todo lo que es geografía bíblica, ¿sí? Por eso no toco así ciudades, lugares, porque vamos a ver un solo tema, la cuestión de geografía bíblica, por dónde están ubicados. Por ejemplo, los filisteos que antes se hablaba, ¿dónde están ubicados hoy? ¿Sí? ¿Cierto? Entonces esto es muy importante, porque recuerde, las tribus han venido desde hace milenios, pero siguen ahora. Entonces, ¿quiénes son? ¿Dónde están ubicados? Eso ya veremos en una sola enseñanza que demos, ¿no? Específicamente nos dedicaremos solamente a eso. Así que veamos visto el que era, el que es y el que ha de venir, estamos viendo, ¿cierto? Apenas el saludo que está dando el apóstol Juan, de parte del que era, el que es y el que ha de venir. Ya, como ya revisamos la semana anterior, el que era, ¿quién es ese que era? ¿Quién es? Ya, pero ¿quién es? Es Dios, ¿cierto? Pero ¿qué nombre tiene ese Dios ahora? ¿Cierto? Jesucristo. Eso es importantísimo entender, porque Él existía antes de la creación, que Él es Dios, y la Biblia dice que Él es el creador. Entonces, el que es decir, nos está dando la idea del que era, existía por siempre. Por eso Jesús mismo dice, yo soy el mismo de hoy, el mismo de ayer y por siempre o por los siglos de los siglos. Ahora, el que es, ¿a qué se refiere el que es? Jesús vino a la tierra. Entonces ahí se le puede ver al que es, ¿cierto? Al que es. Entonces, aquí en Hebreos 1 del 1 al 3 dice Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas.
Ojo, qué importante. A ver. Entonces, el que era, el Dios invisible, al que no se le podía ver. El que es Jesucristo, ¿sí? Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible. A Dios ya le podemos ver en la imagen de Jesucristo. Eso. Entonces, el que es, y él diciendo esto, el que es, ¿qué nomás hizo Él? Recuerden, tenemos las doctrinas que hemos enseñado aquí. Él nació de mujer, es decir, la encarnación, la doctrina de la encarnación de Jesucristo, que Dios se hace hombre. Y Jesús, como cualquier ser humano, nació de un vientre, nació de la Virgen, pero igual creció, igual que un ser humano. Siguió las etapas similares al de un ser humano. Ya joven, ya adolescente, ya estaba entre los doctores, ya estaban observando la gente la inteligencia, la sabiduría que tenía Jesús. Ya cuando empieza su ministerio, empieza a predicar sobre el reino de Dios. Ojo, Jesús lo que más predicó fue sobre el reino de Dios. Y lo que el reino de Dios significa y en qué consiste el reino de Dios. Eso predicó nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces ahí, el único, Dios, él decía, tus pecados te son perdonados. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Los fariseos, el sumo sacerdote, los jefes, los escribas, los doctores de la ley, decían, ¿cómo se atreve a decir, te han perdonado tus pecados, si el único que perdona los pecados es Dios? Entonces, Él, perdonando los pecados, también sanaba a la gente, resucitaba muertos, daba vista a los ciegos, sanaba a los leprosos, los mudos hablaban, los sordos oían. ¡Wow! Increíble. Dios en Cristo Jesús, haciendo la obra en la tierra. Y por último, la obra máxima, yendo a la cruz, para morir como ofrenda para nuestro rescate, para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados. Por eso es necesario que la gente única y exclusivamente se salve por fe, por gracia, creyendo en el Señor Jesucristo. No salva a María, no salva a Juan, no salva a Pedro, no salva a Caifás, no salva a Anás, no salva a Pablo. Nadie, ningún ser humano salva. El único que salva es Jesucristo. Amén. Fue a la cruz, murió, descendió a la tumba para que se cumpla lo que los profetas habían dicho, pero al tercer día se levantó de entre los muertos. Por la palabra que él mismo declaró, porque él dijo, el buen pastor su vida da por las ovejas. Nadie me pide la vida, yo la pongo de mi propia voluntad. Yo tengo el poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Y ahí cumplió. Todas las palabras de Dios son fieles y verdaderas. Y por eso, la palabra de Jesucristo, fieles y verdaderas, porque Él es Dios, el Dios hecho hombre. Qué maravilloso. Entonces, por eso aquí dice que al final Dios hoy habla por medio de Jesucristo, por el Hijo de Dios, ¿cierto? Por la palabra de Él. Esa es la máxima autoridad. Bien, Hebreos 8:1 al 5 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Recuerdan que estábamos hablando también que Jesús cumplió sus tres oficios, ¿cierto? El de rey, el de profeta y el de sacerdote. Mira aquí lo que habla, diciendo que es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven
a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. La palabra del Señor dice que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. El apóstol Pablo dice: pero la verdad es Cristo. Pues Jesucristo, Dios hecho hombre, vino a revelar, vino a dar luz para que pueda el ser humano ver al verdadero Dios y la vida eterna, el cual es Jesucristo. Por eso era diferente, ¿no? Por eso hasta ahora la humanidad dice que diferente el Dios del Nuevo Testamento con el Dios del Antiguo Testamento. El mismo Dios Todopoderoso, lleno de gracia, de amor, como dice el Evangelio de Juan. Por medio de él vino toda la verdad y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el que era, está hablando de la preexistencia de Cristo antes de que nazca aquí en la tierra, ¿cierto? El que es, está hablando de Cristo, su nacimiento, su ministerio, su muerte, su resurrección aquí en la tierra. El que es, por eso está hablando eso, ¿de acuerdo? El que ha de venir. Esto sí nos proyecta al futuro. Cristo viene. Ahora, los que creen en esto van a vivir una vida de santidad, van a vivir una vida de pureza, vamos a vivir una vida siendo temerosos de Dios. Los que creemos que Cristo viene. ¿De acuerdo? Entonces, porque si usted no cree que Cristo viene, usted va a seguir viviendo despistado, despistada, sin responsabilidades, sin nada, cumpliendo una religión, nada más. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender. Entonces, el que ha de venir futuro, Apocalipsis 1:7, miren que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Amén. Viene. La Biblia dice, a ver, en el Antiguo Testamento, hablando del que era, a través de los profetas, a través de la ley de Moisés, a través de los salmos, decía que Jesús iba a venir a la tierra, iba a venir a este mundo para salvarlo. ¿Se cumplió o no? Amén, se cumplió. Vino Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, resucitó. La Biblia hasta el inicio del Evangelio habla de la resurrección. Por eso Jesús a los fariseos, a los escribas, les dice: ¿acaso no aprendieron de lo que Moisés estuvo viendo la zarza? Ahí estaba la resurrección. Entonces la resurrección también estaba profetizada ahí. Se cumplió. Por eso, una vez más, ¿cierto? Entonces todo cumplió Jesús. Por eso, como habíamos empezado ya este estudio diciendo, que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Oiga, tomará en cuenta que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Porque la Biblia da testimonio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Ahora, el testimonio de Jesucristo ya en el Nuevo Testamento dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ya el apóstol Pablo dice que Él es Dios sobre todas las cosas en Romanos 9:5. El Evangelio, el discípulo Juan, en su primera carta, capítulo 5, versículo 20, dice que estamos en el verdadero, en Jesucristo el Señor. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, vean, escrituras, amados hermanos, en abundancia para que se compruebe esto. Pero ese Dios que cumplió con todo lo que había prometido, ahora promete venir. ¿Qué dicen ustedes? ¿Vendrá? Amén. Él va a venir. Pero ya no va a venir como cordero mudo, a que le trasquilen, ¿no? A que le maten. No, ya no viene así. Ya viene como juez supremo, y hay que estar listos para eso. Y aquí dice: miren que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos. Todo ojo le verá. Ojo.
Por eso es importante que de igual manera, mis amados hermanos, cuando tengamos estos versículos como este Apocalipsis 1:7, tengamos estos versículos, por favor, anótenlos, resáltenlos, porque hay otros versículos que también dice que la gente verá la venida de Jesús. Por eso es que nosotros debemos entender claramente lo que dice la palabra, para no, de pronto, no ser engañados por nosotros mismos, por nuestros deseos, por nuestros pensamientos, pensando en otra cosa. Entonces, por eso la Biblia se cansa y tiene abundancia de versículos y de escritura para decirnos que todo ojo le verá y que no hay tal rapto inminente. Como dice que va a ser secreto, eso del rapto inminente es el rapto secreto, o sea, nadie va a saber. Solo cuando ya hayan desaparecido de la tierra, dice que los pecadores que de pronto se queden o nos quedemos, ahí recién van a llorar. Entonces, debemos de tener eso. Aquí que dice, en Reina Valera 1960 dice, todo ojo lo verá. Aquí dice, y todos lo verán con sus propios ojos. Entonces, viene, Cristo viene, el Dios Todopoderoso, el que nos ha dado testimonio desde la creación, ¿cierto? Hasta la redención, con la resurrección y todo, Él nos ha dado testimonio, porque Él es el testigo fiel. ¿Por qué el testigo fiel? Ya veremos más adelante por qué es testigo fiel. Porque Él hizo todo. La información tenemos de primera mano en Jesucristo, porque Él es Dios eternamente y para siempre. Qué maravilloso. Entonces, mis hermanos, ahora, obviamente dentro de esto, del que es, el que era y el que debe venir, el Señor nos ofrece un destino final. Dice 1 Juan 3:1-2, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, a la persona que está al lado, dígale, yo sé que cuando Cristo venga y se manifieste, seré igualito a Él. Dígale nomás a la, dígale, yo seré, cuando el Señor venga, seré igualito a Él. ¿Cierto? Ya sin piojos, sin sarnas, sin cocidos, sin descosidos, sin arrugas, sin enfermedades, absolutamente sin nada de eso, seremos igualitos a Él, semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Wow! Impresionante. Miren, entonces debemos caminar con fe hacia el destino final. ¿Sí? Por eso el Señor nos está dando testimonio, Jesucristo nos está dando testimonio y nos está revelando a través del libro de Apocalipsis para nuestro aprendizaje, para que nosotros amemos la palabra, que amemos la venida del Señor. Porque si no llegamos a estudiar este libro de Apocalipsis, ¿cómo usted va a amar la venida del Señor si no sabe absolutamente nada? Yo hasta ahora no he sabido que aquí en este mundo se pueda amar a alguien sin conocerlo. Yo no he sabido. Lo que sé es que hay necesidad de conocer a la gente, a las personas, para llegar a amarlas. Pues muy bien. Entonces, 1 Tesalonicenses 4, 17 y 18 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados. Entonces, el otro acontecimiento que viene es el arrebatamiento. Seremos arrebatados juntamente con ellos de las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué hay que hacer acerca de la venida del Señor? Alentarnos unos a otros. Cristo viene, no te preocupes, mamita, no te preocupes, hijo, no te preocupes, hija, tranquila. Esta enfermedad no es para siempre, ya pronto se acaba. Esta crisis no es para siempre, ya pronto se acaba. Este marido no es para siempre, ya pronto se acaba, gracias a Dios. O sea, todo. ¿Sí? Entonces, alentémonos con esta esperanza. Cristo viene y nos levantará y seremos semejantes a Él. Sueltos, como diría, sueltos los dolores de la muerte nosotros también. Porque ahí, en el encuentro con Cristo y en el reino de Él, no hay llanto, no hay lágrimas, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay pena, no hay tristeza. Porque el mismo Dios estará con nosotros y Él nos ayudará y será luz
y total salvación para nosotros. Amén. Qué maravilloso. Así que miren, entonces, esta primera parte que hemos visto del libro de Apocalipsis, ¿cierto? Esta primera parte que hemos visto, que está diciendo la palabra del Señor. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que era, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Es decir, el saludo apostólico. El saludo apostólico ahí, ¿no? En el versículo 4. Paz, gracia. Porque eso enseñó Jesús. Donde quiera que ustedes lleguen, digan la paz sea con ustedes. Y si hay algún hijo de paz en esa casa, recibir esa paz. Si no hay, se volverá con ustedes. Y también el saludo del que es, el que era y el que ha de venir. Sencillamente llegó una palabra de parte de Dios. Es lo que nos está diciendo el apóstol Juan. Y obviamente de parte de los 7 espíritus. Por eso también, cuando vemos, ¿cierto?, de que Dios, de Dios Jesucristo, hay el saludo de parte del que es, del que era, del que va a venir, y de los 7 espíritus de Dios. Entonces entendemos por la escritura que Dios es una Trinidad. ¿De acuerdo? No hay que hacernos bolas en eso. Vamos viendo cómo Dios nos va revelando. Vamos a pasar a la segunda parte de este estudio. Y así iremos sumando partes, más partes. No sé cuántas partes serán, no sé si serán 50, 60 o 100 partes del estudio bíblico que nos corresponde a esto. Entonces, ahí tiene usted, para resumir esta parte de la introducción, la cadena de revelación, dice, de Jesucristo, está diciendo el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, como ya les hemos dicho, es una revelación directamente del cielo a través de aquellos seres que Dios tenía que manifestar. Por eso en Juan 16:12 Jesús dijo, aún tengo muchas cosas que decirles, les dijo a los discípulos. Les dijo también a los discípulos que habían cosas terrenales que les estaba explicando a los discípulos y que aún esas cosas terrenales no entendían, pero hay cosas celestiales. Y el Señor Jesús lo que quería es darnos de su Espíritu para que podamos entender esas cosas celestiales. Por eso Juan 16:13 dice que el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino tomará de lo mío y les dará a saber las cosas que habrán de venir. Por eso Juan, el apóstol Juan, en la isla de Patmos, para recibir la revelación del libro de Apocalipsis y escribir para que esta revelación pase por generación tras generación en la iglesia, tenía que estar en el Espíritu. Tenía que estar en el Espíritu. Porque la misma palabra dice que el Espíritu da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que nos ha hablado el Señor son espíritu y son vida. Así que ahí tiene usted la cadena de revelación. Dios le dio a Jesucristo, el mismo que le dio a su ángel, y lo envió por medio del ángel a su siervo Juan. Y este siervo Juan pasó el mensaje a quién? A la iglesia. Esto también es importante que podamos entender, ¿sí? ¿Por qué? Mire, recuerdan que el libro de Daniel, en el capítulo 12, dice, le ordenó el Señor a Daniel que selle el libro, que lo sellara porque eso se iba a revelar en el tiempo del fin. Pues ya vamos viviendo los tiempos del fin. Así que Dios ya ha abierto estos libros, los cuales eran un misterio. El apóstol Pablo mismo nos habla de muchos misterios revelados también, así la iglesia, así los gentiles para salvación. Y aquí en Daniel 2:28 dice, pero hay un Dios en los cielos
el cual revela los misterios. ¿Quién es el que tiene la potestad y la autoridad de revelar los misterios? Dios. Y esto lo dijo, ¿no es cierto?, Daniel, cuando fue preguntado por Nabucodonosor acerca de su sueño. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Entonces, lo que soñó Nabucodonosor, está hablando, esto va a acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y ahí le empieza a revelar tanto el sueño, porque era bien difícil esa situación, porque el rey dijo, me olvidé, se declaró loco, me olvidé lo que soñé, así que si ustedes no me dicen el sueño y la interpretación, se muere. Pero gracias a Dios, hubo alguien que tenía, en ese entonces había alguien que estaba despierto y estaba dispuesto a obedecer a Dios. Entonces, mire, la revelación nos está hablando que viene de parte de Dios, y Él pues tiene la autoridad para darnos a conocer conforme a su voluntad. En Lucas 2, 28 al 32 dice, Él, está hablando de Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿A quién le iba a revelar? ¿Y quién es? ¿Y qué organismo componen los gentiles? La iglesia. Entonces hay que tener en cuenta algunas cosas importantes que Dios nos quiere dar a conocer y mantenerlas firmes en nuestro corazón, ¿no? Así que esta otra diapositiva vamos a resumir. El autor, el escritor es Juan, pero el autor es Dios. Tenemos que dejar claro, el autor de la palabra es Dios, el escritor es Juan, ¿cierto? Aquí lo que nos indica es que, esta escritura está dada para conocer a Dios Padre, según Juan 14:11. Así que la revelación nos llega a través de Jesucristo, ¿sí? El mediador envía al ángel, Juan, el receptor humano, para que pueda dar el mensaje a la iglesia, siendo todo esto inspirado por Dios. ¿Cuál Dios es el que está dando toda esta revelación? El del Génesis 1:1, que dice en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Porque el término Elohim significa supremo o poderoso. Y no solo se usa como el único Dios verdadero, Elohim se usa para enfatizar el poder y la fuerza de Dios, el Todopoderoso. Entonces, bien, la palabra del Señor, como dice claramente en Apocalipsis 1:8, dice el Señor Jesucristo, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Esto, comparado con la diapositiva anterior, el Elohim es el mismo. Por eso yo le pongo estas escrituras a usted, para que vea que es el mismo Dios que habla en Génesis 1:1, el que está hablando en Apocalipsis 1:8. ¿Ya? Porque ahí dice, Jesucristo mismo dice, yo soy. Y otra vez aparece el nombre, yo soy el alfa y el omega, es decir, el principio y el fin. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y ahí tiene usted los versículos de respaldo que ya los hemos estudiado. Hasta aquí. Aunque de vez en cuando volveremos a enfatizar sobre estos versículos. Pues, el contenido de este libro, ¿cierto? Es el testimonio de la palabra de Dios desde la creación.
Por eso es importante. El libro de Apocalipsis ya nos resume todo y es el testimonio de la palabra de Dios desde la creación. 2 es el testimonio de Jesucristo, que hizo Él la redención. Y dice, y de todas las cosas que has visto, es decir, el testigo, y que también nos está hablando del juicio. Entonces, ese es el contenido que vamos a seguir estudiando. ¿Cuáles son los destinatarios? ¿A quién está destinado? A los siervos, a todo creyente, a la iglesia de todos los tiempos. En Apocalipsis 1:3 está diciendo: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, qué importante, a la iglesia de todos los tiempos. Bienaventurados, como dice aquí, es el que lee, los que escuchan y obedecen. Entonces aquí no es como a mí me parece, no es que podemos creer en Dios a mi manera, tenemos que creer en Dios a la manera de Él, como está escrito en su palabra. Y para entender lo que es bienaventurado, ahí le pongo Salmo 32, 1 y 2, Salmo 119, 2, Proverbios 3:13, Proverbios 8:24 y Lucas 11:28. Por favor, usted revise esos versículos. Ahí habla de cómo somos los bienaventurados. Y qué dichosos, qué felices poder nosotros llegar a que Dios nos considere bienaventurados, porque unos leemos y otros escuchamos, pero todos, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer, poner por obra la palabra de Dios. Es lo que tenemos que hacer. Eso nos corresponde a nosotros, ¿cierto? Bien, entonces una vez más, los saludos que nos está dando el Señor, la salutación apostólica, y lo que tiene que ver con los 7 espíritus. Eso es la plenitud del Espíritu, la plenitud del Espíritu Santo. En Isaías 11:2 nos está hablando ahí, ¿no es cierto? Que a ver, alguien por favor que tenga Isaías 11:2 para que nos den dando lectura en voz alta a esto de los 7 espíritus, que es la plenitud del Espíritu Santo. Recuerden, el número 7 es la plenitud. Está completo ahí todo lo que tiene que ver con Dios. También de igual manera hablaremos asimismo en una sola enseñanza sobre la gematría, es decir, todo lo que tiene que ver con los números que están escritos en el libro de Apocalipsis. Bien, ¿alguien tiene ya Isaías 11:2? ¿Sí? ¿Alguien tiene que pueda leer, por favor, en voz alta? Y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Híjole, imagínense, vea, esa plenitud del Espíritu habitando en Cristo. Esa plenitud del Espíritu que debería habitar en nosotros. Qué maravilloso, ¿no? Entonces ahí está la plenitud del Espíritu. Jesucristo, y de Jesucristo el testigo fiel. ¿Por qué una vez más? ¿Por qué el testigo fiel? Porque Él vio todo. Él es Dios. Entonces, Él puede darnos a conocer sobre la creación, porque Él creó. Por eso nos conoce a nosotros, seres humanos. Y cuando en el Evangelio dice que Jesús conocía lo que estaban pensando y Él ya les dirigía una palabra. ¿Por qué conocía lo que estábamos o lo que estaban pensando esos hombres en aquella época? ¿Y por qué conocerá hoy lo que nosotros estamos pensando? Porque sencillamente Él es Dios, Él es nuestro creador, Él es nuestro redentor, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Mesías. Amén. Entonces, testigo fiel porque Él se conoce toda la historia. Por eso dice testigo fiel, porque habrá testigos infieles. ¿Habrá algún testigo infiel? Claro, en el planeta, entre los hombres. ¿No ve que hay gente que va a declararse
supuestamente siendo testigo porque le pagaron y no porque vio algo. ¿Sí? Entonces aquí el testigo fiel porque él vio, él mismo hizo, él mismo ha venido trabajando toda la historia de su pueblo, del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, de la iglesia en el Nuevo Testamento. Él sabe lo que va a pasar, él sabe todo lo que viene, entonces testigo fiel. Por eso es que pues nosotros también podemos creer a la palabra de Dios, porque es absoluta y verdadera. Y el primogénito de los muertos, ¿cierto? Todo eso está hablando del saludo. Es el prototipo. De todas las cosas que se van inventando, que se van desarrollando acá, siempre hay la primera muestra o el prototipo que sale para ser probado y luego para ser fabricado en serie. Yo lo que les puedo hablar es, porque yo conozco muy bien, debido a mi profesión, siempre he seguido este asunto de la fabricación de los vehículos de Fórmula 1. Entonces, antes de que salga la competencia, antes de que se haga público, primero le ensayan al prototipo, es decir, al primero. ¿Sí? Entonces, si cumple todas las condiciones y especificaciones técnicas para lo que se desea, entonces ya se trabaja en serie con ese prototipo. ¿Sí? Entonces aquí el primogénito de los muertos, es decir, el primero que se levantó de entre los muertos por su propio poder. Y el mismo que nos levantará a nosotros. ¿Cuántos quieren ser levantados de la tumba? Si ya nos ha tocado morir antes que venga el Señor. Ahí va a haber una voz, ¿no? Esa voz de mando. ¡Ey, sal fuera! Pues para poder levantarnos, salir de la muerte y poder volver a la vida y vivir para siempre con el Señor. Y el soberano de los reyes de la tierra. Este soberano de los reyes de la tierra es muy importante porque debemos entender que el soberano es la autoridad máxima. ¿Sí? El soberano, ¿sabe por qué ellos se describen así, el soberano? Porque recuerde que ellos vivían bajo imperios, bajo la monarquía, o una sola persona que era el rey, dirigía todo. Y ellos se hacían conocer como el soberano, es decir, si él, justo ahora de mañana creo que era que estuve viendo un poquito de una de las películas de la era del tiempo de los romanos, si el soberano, ya viéndole en el piso a uno de los gladiadores, si el soberano les tiraba la mano y hacía así, ¿qué había que hacer? Matar. Pero si el soberano levantaba, estaba indultado. Entonces, todo eso entendían ellos. Entonces, el soberano de los reyes de la tierra, dice la palabra del Señor. Y en el primer libro a Timoteo, capítulo 6, versículos 14 al 16 dice que guarden el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta escuche esto, es que interesante, es otro de los versículos que tienen que anotar, si es posible resaltar, para que enseñemos acerca de la venida del Señor. Dice que guarden el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo aparece, viene y todo ojo le verá. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y este soberano, vean lo que dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. El soberano. El que tiene la potestad de dar la vida o quitarla. El que tiene la potestad sobre la naturaleza. Si él quiere, llueve, si no quiere, no llueve. ¿Sí? El soberano. Por eso es importante, amados hermanos,
que de pronto los adoradores, vean lo que dice el soberano de los reyes de la tierra, ¿no es cierto? Al único que tiene inmortalidad, Rey de reyes y Señor de señores. Por eso los adoradores, cuando estamos cantando, digno es el Cordero Santo, wow, o sea, estamos cantando al solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. No deberíamos ni distraernos, sino enfocados en el objeto de la adoración nuestra, que es el Señor Jesucristo. O sea, no deberíamos estar ni distraídos ni nada, peor, así con mala gana, o sea, no, o sea, hermanos, por eso es necesario que entendamos toda esta palabra. A medida que vamos conociendo a Dios, vamos adorándole de mejor manera. Porque mientras no conocemos a Dios, no importa. Si quiero canto, si no quiero no canto, si quiero. Entonces tenemos que abandonar la parte religiosa también. Así es que también nos está diciendo ya en el versículo 5 del libro de Apocalipsis, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. O sea, no hay duda. ¿Quién nos amó y nos lavó de nuestros pecados? ¿Quién? ¿Quién nos amó y nos lavó de nuestros pecados? Pero, o sea, les duele pronunciar. Ni al diablo le duele pronunciar el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Él conoce, él sabe y él pronuncia y con toda reverencia y respeto. ¿Quién nos amó y nos lavó de nuestros pecados? ¿Verdad? Es que usted tiene que saber que si confiesas con tu nombre, con tu boca, que Jesús es del Señor. Si confiesas con tu boca que Jesús es del Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, eres salvo. El que confiesa a Jesucristo donde quiera, ese es el distintivo de que es salvo. Y no nos avergonzamos del Evangelio. Siendo Jesucristo el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿cómo es que realiza esto de lavarnos los pecados? ¿Cómo? Ahí está el versículo en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 7, dice, desde el 7 está, ¿no? Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La importancia de la sangre de Jesús, porque es la que nos limpia de todo pecado. Esa sangre bendita derramada como de un cordero sin mancha y sin contaminación, como dice el apóstol Pedro, destinado desde antes de la fundación del mundo por amor a nosotros. Entonces, por eso, amados hermanos, aquí un paréntesis. Verdaderamente aquel que conoce a Dios y sabe y reconoce que fue lavado de sus pecados con la sangre de Cristo, no con oro, con plata, como dice el apóstol Pedro, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo se le puede ocurrir seguir pecando? Seguir viviendo vidas libertinas. No. Pero es cuando entiende esto. Y por eso, cuando nosotros ya entendemos claramente que han sido lavados nuestros pecados y con la sangre de Jesucristo ha sido pagado el precio de nuestras almas, cuando usted entiende esto, entonces usted no está acusando a nadie ni de maldad, buscando los defectos y los errores de los demás. Cuando entiende. Pero los que no entienden esto de la sangre de Cristo, abran nomás la boca y dicen lo que les da la gana. Y se inventan y calumnian y etc. Entonces, si usted, hermana, nuestros hermanos de todo el planeta han sido lavados sus pecados con la sangre de Cristo,
yo no tengo ninguna autoridad para descalificar a nadie. Amén. Más bien, si de pronto alguien caería en pecado, ¿qué tenemos que hacer? Como Moisés. Por eso dice que él era manso, no era como Moisés. El pueblo pecaba y corría él a postrarse delante de Dios, orando, pidiendo misericordia, pidiendo perdón. Esa es la labor de usted y mía, amados hermanos, cuando vemos la gente hecho pedazos, porque de pronto desobedecieron. Correr a los pies del Señor a orar. Por eso siempre les ofrecemos de aquí en los anuncios, oración a las 5 de la mañana. No es porque a nosotros se nos ha vuelto un deporte, no. Es porque venimos a ejercer nuestras funciones sacerdotales, intercediendo por los demás, orando por la gente, orando por las... En esta semana el Señor nos está motivando a orar por las almas que se están perdiendo. Pero y estamos orando para que Dios les llene del fuego de su espíritu a toditos ustedes para que salgan a evangelizar. Por favor, hermanos, pues no se olviden de estas cosas. Es importante que nosotros podamos entender. ¿Amén? Además, ya el versículo por el cual deberíamos estar muy agradecidos, versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Reyes y sacerdotes, ¿para quién? Para Dios. Reyes y sacerdotes para Dios Padre. Nos hizo reyes y sacerdotes. En Éxodo 19:6, ya hablándoles a los israelitas, y también luego nos hablará a nosotros por medio del apóstol Pedro, dice que yo les he escogido a ustedes para que sean un reino de sacerdotes y gente santa. Por favor, hermano, reino de sacerdotes y gente santa. En Apocalipsis 5:10 también dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes para reinar con el Señor sobre la tierra. ¿Sí? ¿Qué hace un rey? El rey sirve para gobernar. El rey es un líder que va delante del pueblo y le guía hacia Dios. Cuando usted lee en el Antiguo Testamento, los reyes salían a la guerra, o los ejércitos salían a la guerra. ¿Quién iba adelante? A ver, ¿quién iba adelante? El rey. ¿Sí se acuerda cuando David no quiso salir a la guerra? ¿Qué le pasó? Cometió adulterio y asesinó. Solo eso nomás hizo, nada más. Por eso es necesario, amados hermanos, que salgamos a evangelizar. No vaya a ser cosa que nos críe piojos. Hay que evangelizar. Hay que proclamar la palabra del Señor. No, ¿cómo se va? Tanto el profeta Isaías como el Romano dice, y hay tanta gente que salvar. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Es lamentable que la iglesia del Señor en este último tiempo no comparte la palabra de Dios. Por favor, organice su tiempo. Dese un tiempo a usted mismo para que sea feliz al lado del Señor predicando su palabra. Por favor, mis amados hermanos. Entonces, es el líder que va delante del pueblo y le guía hacia Dios. El rey hace eso, va guiando hacia Dios. Por eso es reconocido en la palabra del Señor el rey David, ¿cierto? Porque él llevaba al pueblo para que adoren. Con cantos, con salmos, con oraciones, y también guiaba al pueblo para combatir a los enemigos. ¿Sí? Entonces, miren, nos hizo reyes, sacerdotes. ¿Sí?
El sacerdote, el rey, entonces, para gobernar, hoy hablaríamos de que hay un liderazgo en la iglesia. Los líderes tenemos esa condición como de rey, pero igual, Dios da dones a todos ustedes, y de hecho, a todos nosotros nos es dado liderar un grupo de estudio bíblico, liderar un grupo de discipulado, enseñarle a la gente, liderar y guiar, ir delante del pueblo guiándole hacia Dios. Y también sacerdotes para ofrecer el incienso y la ofrenda. En el Antiguo Testamento se ofrecía el incienso, el sacerdote. ¿Se acuerdan de Zacarías? ¿Qué estaba haciendo Zacarías en el primer capítulo de Lucas? El incienso, ¿qué era eso? Oración. Y mientras el pueblo oraba afuera, todo el pueblo oraba afuera. Y esto es importante también, cuando este hombre estaba presentando el incienso al Señor, cuando hay una oración profunda, cuando hay de corazón, hermanos, cosas sobrenaturales pasan aquí en la oración. De hecho, hay mucha gente que hemos estado orando y luego a mí me decían, pastor, ¿puedo conversar con usted? Entonces, sabe que yo vi tal cosa, pero Dios me mostró tal cosa. Está muy bien, ahora vamos a la palabra del Señor. Entonces, de acuerdo a la palabra del Señor, haga usted lo que Dios le permite ver. Entonces, ofrecer el incienso y la ofrenda. No se acuerden, no se olvide que Jesucristo es el sumo sacerdote y el que ofreció el máximo incienso y la máxima ofrenda. Recuerden que el sacerdote en el Antiguo Testamento ofrecía el cordero, le degollaba para la expiación, para que sean perdonados los pecados del pueblo de Israel. Pero Jesús viene y Él como cordero se entrega en la cruz para que sean perdonados los pecados, ya no solo de los israelitas, sino de todo el mundo. ¡Qué genial! Y ahí ofrece Él también el incienso. Jesús nos enseñó a orar. Yo veo las oraciones de Jesús en los evangelios, pero para mí la mejor oración, para mí la mejor oración de intercesión de nuestro Señor Jesucristo en la cruz: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Wow. Ejerciendo el oficio sacerdotal de Jesús ahí en la cruz. Estaba ofreciendo el incienso maravilloso y la ofrenda que era el mismo. Entonces nosotros, como dice la palabra del Señor, que somos sacerdotes, un buen reino de sacerdotes y gente santa. Y recuerden que el apóstol Pedro, luego hemos de ver también ese versículo, pero lo vamos a por lo menos a pronunciar. El apóstol Pedro nos dice en su primer libro, capítulo 2, versículo 5, que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos, no dice para que nos callemos. Hermanos, la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, nos da tantos mandamientos del Señor que van dirigidos a la predicación, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué tenemos que anunciar las virtudes de Jesús? ¿Por qué se nos da anunciar solo las virtudes de Jesús? Porque Él no tiene defecto. Él es el Cordero sin defecto. Él tiene virtudes, como Dios tiene virtudes. Está diciendo que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso, amados hermanos, debemos de ejercer nuestro oficio sacerdotal. Romanos 12:1 dice: ruego ¿cuál sería la ofrenda que usted tiene que presentar? O sea, ya como sacerdote, o sea, presenta el incienso, la oración, y usted se tiene que presentar como ofrenda. Ruego por la misericordia de Dios, Romanos 12:1. Hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto de la oración. Amén. Entonces es importante que nosotros
entendamos todo esto. El próximo martes veremos la primera visión de Juan. Hasta aquí hemos cerrado con la salutación, con la introducción. Creo que hemos sido bastante amplios, bastante explícitos en explicar acerca de Apocalipsis capítulo 1, los primeros versículos, que sería la introducción o el prólogo, y también la salutación que tiene que ver de parte del apóstol Juan y de Jesucristo, el testigo fiel, el Dios Todopoderoso. Amén. Por hoy, amados hermanos, vamos a cerrar ahí.